continúa la jornada y nosotros con las noticias. Bienvenidos a esta emisión de Noticias Caracol en vivo de miércoles 25 de junio. Vamos a hablar de la emergencia invernal que se presenta en varios departamentos del país y por supuesto de la tragedia que se presentó ayer en Bello, Antioquia. Desde muy temprano en la mañana les informábamos lo que había pasado, esta montaña que se vino abajo, que dejó 10 personas muertas y 15 personas desaparecidas. Vamos a tener los testimonios de los sobrevivientes. Esto pasó sobre las 3:20 de la mañana. Se escuchó, dicen los testigos, un fuerte estruendo allí en este lugar, en la vereda Granizal. Esto es en Bello y, por supuesto, vamos a tener el testimonio de familias. Hay testimonios tremendos, muy impactantes, como el de Verónica Hernández, quien está buscando a su mamá, Mara Georgina. Hace 5 años vivía en esa vereda, dice Verónica, que manifestaba que estaba feliz viviendo en este sitio. Que ya se había presentado un pequeño deslizamiento donde no muy grande y donde no pasó a mayores, y los hijos le habían advertido a su madre que se fuera de ese lugar. Bueno, doña Georgina está desaparecida con su esposo, que es Agustín Ortiz Rangel, y Gilmer Rodríguez. Gilmer Rodríguez, que había sido un joven que María Georgina le había dado posada hace un mes en su casa muy generosamente. Quien encontraron de esa familia fue al sobrino de 15 años. Fue hallado lamentablemente sin vida al sobrino Juan David Lozano. Son el testimonio algunos de las más de 50 personas que entre los socorristas, por supuesto, están buscando a sus familiares, pues a pesar de que también representa todo un riesgo, porque en algunos tramos del día continúa lloviendo allí en Bello. Vamos a hablarles de este tema, por supuesto, en segundos, del panorama invernal no solo en Antioquia, sino también en norte de Santander, en Puerto Carreño. Vamos a tener el informe con los corresponsales. También vamos a hablar de la sanción de la reforma laboral. En segundos vamos a estar en vivo a partir del mediodía con la sanción de esta nueva ley. Y por supuesto, también les vamos a hablar de las 3 leyes que ayer fueron sancionadas por el presidente del Congreso, Efraín Cepeda. Una impulsada por el partido Mira, muy interesante, que pues muchos de los microempresarios dicen que cae como anillo al dedo de acuerdo a la coyuntura. Es una ley que impulsa y que apoya, crea alineamientos para apoyar micronegocios, MIPYMES, panaderías inclusive, y por supuesto vamos a hablar en segundos de esta interesante ley que fue sancionada por el presidente del Congreso, Efraín Cepeda. Vamos a hablar con su autora, Ana Paola Agudelo, aquí en Noticias Caracol en vivo. Muchos temas para contarles. Vamos a tener también a repasar lo que dijo en entrevista con nuestro director Juan Roberto Vargas, el expresidente Juan Manuel Santos. Lanzó muy duros dardos en contra del presidente Gustavo Petro. Vamos a repasar en segundos lo que ha dicho en esta entrevista el expresidente Santos. Muchos temas para contarles, 9:05 minutos de la mañana. Comenzamos esta emisión de miércoles 25 de junio. Bienvenidos. 9:05, don Eduardo Hernández, buenos días. Buenos días, Juanca, ¿cómo amanecen? Muy bien, para estar claros con la noticia, vamos por supuesto con lo que es noticia. Antes tengo a Carlos Barragán, por supuesto ya conectado con nosotros. Don Carlos, buenos días. ¿Qué tal, Juan Camilo, Eduardo? ¿Qué tal? Bueno, vamos a arrancar entonces con pues esta tragedia invernal que estábamos reportando desde la primera emisión de Noticias Caracol. Voy a ir en segundos con Mariana, allí en Bello, en el departamento de Antioquia. Mariana, usted tiene reporte con lo último que ha pasado en esta tragedia invernal, que hasta ahora se reportan 10 personas muertas, lamentablemente. Juan Camilo, ese reporte se mantiene.
El último registro que nos han dado las autoridades es de estas 10 personas fallecidas, otras 15 personas ya confirmadas como desaparecidas y 15 más heridas que permanecen en centros asistenciales. Estamos en este momento en plena instalación del puesto de mando unificado en la vereda El Granizal, donde ocurrió toda esta emergencia acá en el municipio de Bello. Se espera que a eso de las 10:30 de la mañana den un nuevo reporte en el que posiblemente actualicen cifras. Eso también implicaría un aumento en el caso de personas fallecidas, pero pues serán en unos minutos las autoridades quienes confirmen este panorama. Hemos estado acá en albergues hablando con las familias afectadas y damnificadas. Son más o menos unas 400, 500 personas que permanecen en 5 albergues en Medellín y en Bello, porque recordemos que este deslizamiento se produjo en una jurisdicción que compromete a estos dos municipios. Es el último reporte que se tiene y pues estamos a la espera de que se actualice ese boletín de personas desaparecidas, fallecidas y también, ¿por qué no?, se conserva la esperanza de hallar personas con vida. Mariana, ¿con qué testimonio se ha encontrado usted de las familias? Estaba leyendo, por ejemplo, el testimonio de Verónica Hernández, que tiene a su familia desaparecida. Así es, Pablo. Ayer otro equipo también de Noticias Caracol estuvo en el sitio porque pues hemos estado desde el primer momento contando lo que pasa, pendientes de la situación y también tratando de acompañar a estas familias. Y pues una compañera, Erika Zapata, se encontró con esta particular historia que sin duda ha conmovido a todo el departamento de Antioquia y hoy acá pues siguen rezando para que esta familia se pueda volver a encontrar y para que le dé mucha fortaleza a esta mujer que sin duda pues es un ejemplo de resiliencia para todo el país. Tengo claro, Mariana, que entre los socorristas también se combinan los vecinos, los familiares, por supuesto, buscando a las personas desaparecidas, ¿no? Juan Camilo, pues es tanto el desespero que las personas, digamos, no alcanzan a comprender los protocolos, que hay que esperar autorizaciones, que hay que esperar que llegue el personal, todos esos protocolos que pues sí o sí deben estar presentes incluso en la atención de esas emergencias. Hemos visto cómo la misma comunidad, familiares también están removiendo escombros y hay un video muy diciente que fue grabado con un dron al que tuvimos acceso que primero pues se muestra la magnitud de toda esta emergencia, de ese enorme alud que sepultó varias viviendas y en el que se cree estarían por lo menos, pues han confirmado 15 personas desaparecidas. Dentro de las personas que se ven en este video buscando, que se ven rescatistas, defensa civil, policía y ejército, hay muchos familiares que están allí incansablemente buscando a sus seres queridos. Búsqueda que se reactivó no hace mucho porque pues como llovió tan fuerte desde la tarde, noche de ayer hasta esta madrugada, apenas se reinició hace más o menos una hora todas estas labores de búsqueda en el sitio y le reitero, estamos pendientes de qué pueda pasar, de qué novedades se puedan tener en esa tragedia que hoy enluta al municipio de Bello y también a todo el departamento de Antioquia. Bien, Mariana, gracias, por supuesto estaremos muy atentos a el testimonio de las personas sobrevivientes. Don Eduardo, toda una tragedia allí en el departamento de Antioquia. El testimonio que le estaba mencionando, ¿sabe qué dice la hija de una de las personas desaparecidas? ¿Qué dice? Dijo, ella se vino a vivir hace 5 años a ese lugar. Dijo, ya había ocurrido un deslizamiento en el mismo lugar, no fue tan grande, afortunadamente no pasó a mayores, pero le habíamos dicho a nuestra madre que se fuera de ese sitio. Por supuesto, lo que preocupa, hoy vemos un sol, afortunadamente, que está pegando sobre ese sitio en Bello, Antioquia, pero ayer veíamos inclusive, después de esta tragedia, Erika reportándonos con una lluvia muy fuerte, muy torrencial. Claro, son unos aguaceros que por esta temporada de lluvias por la que está atravesando el país, pues recrudecen toda esa situación, especialmente de familias que están viviendo en zonas de alto riesgo, y esa es la tragedia de toda la vida, Juan Camilo, familias y barrios enteros
que han sido construidos sobre unas zonas que efectivamente pues no están debidamente certificadas, que son zonas de riesgo, y a pesar de ello pues las personas permanecen en esos puntos. Evidentemente una tragedia que nos lleva seguramente al otro tema que usted nos tiene preparados para estar claros, y es un poco el llamado que estaba haciendo Juan Manuel Santos oiga, en medio de esta situación de guerra en el mundo, deberíamos concentrarnos en lo verdaderamente importante. El cambio climático, sí, que en parte lo estamos viendo acá, por ejemplo, temas como la inteligencia artificial, otros asuntos que deberíamos buscar consensos, buscar como planeta entero cómo luchamos contra eso, en lugar de estar pensando en guerras. Carlos, este es el dron que nos hacía mención Mariana, ¿no? Las imágenes impresionantes desde arriba que dimensionan un poco más esta tragedia invernal que sucedió allí en Bello. El cálculo, Juan Camilo y Eduardo, que hacen las autoridades son de 1.000 personas damnificadas. Quedaron sepultadas bajo el lodo y bajo la tierra alrededor de 10 a 12 viviendas, pero de ahí para abajo el riesgo es y por eso se obligó por parte de las autoridades de Antioquia la evacuación de todo el territorio. Se habla de 1.000 personas que durmieron en albergues de Medellín y de Bello en las últimas 24 horas. Y la pregunta que se hace uno es en este instante, si estos son lotes o, digamos, predios que estaban en invasión, ¿qué va a pasar con estas personas? Porque el riesgo sigue ahí, está latente. De hecho, usted contaba ya la situación de la persona que duró varios años viviendo en ese sitio, sus hijos le habían dicho que se fuera y ella permaneció allí. Es decir, la posibilidad de que la tragedia se agrave está ahí. Si llueve, estos escapes de agua, estas filtraciones, seguramente van a desembocar en nuevos derrumbes. Habló un funcionario del DAGRAN esta mañana, ¿no? Sí. Él básicamente lo que plantea es: no sabemos cuándo vamos a poder permitirle a las personas que están en el albergue volver a sus casas. Evidentemente, como lo dice Carlos, es una situación de riesgo para muchas viviendas que, a pesar de que quedaron en pie, pues obviamente un aguacero, si siguen las lluvias, si el lodo y la tierra se siguen moviendo, obviamente es muy peligroso que vuelvan allí, así que todavía es incierto cuándo todas estas personas van a poder regresar a sus casas. Claro, entonces vamos a estar por supuesto muy atentos a lo que pase allí en Bello. Carlos, ¿usted me quería agregar algo? El ministro de Defensa, le preguntan esta mañana, porque también hay miembros de las fuerzas militares, por supuesto de los organismos de socorro allí ayudando, pues dijo que lamentablemente es poco probable encontrar vida debajo de la tierra, ¿no? De estos 15 desaparecidos que estamos hablando. Sí, claro, es la remoción de la tierra y seguramente estamos hablando aquí no de 10 víctimas como lo hemos advertido durante estos días, sino seguramente, claro, y el número va a subir. En estos barrios, cuando se presentan este tipo de circunstancias, no solamente están los organismos de socorro, también está la Defensa Civil y miembros del Ejército colombiano son los que van a ayudar con la policía a remover escombros y a tratar de encontrar los desaparecidos. Pero viendo estas imágenes, ese panorama, ese derrumbe tan fuerte, difícilmente podrán ser ubicados varios de los cuerpos. En una época, Juan Camilo, yo recordaba que cuando se presentaban estas tragedias, terminaban las autoridades decretando esto Campos Santos. Claro, esas grandes tragedias que por supuesto a usted también le tocó cubrir, Carlos. Esto, ya para terminar, va a ser muy importante el reporte que vamos a tener con Catrina, con el IDEAM, porque según los pronósticos estábamos ya en el epílogo del invierno, ¿no? Se supone que para estas fechas estábamos ya cerrando esta temporada invernal. Claro, digamos, esto hace parte de lo que hemos denominado cambio climático, y es, entre otras cosas, que las temporadas de lluvia no solamente se vuelven más intensas, así como lo hacen las sequías, sino que también se mueven en el tiempo. Usualmente usted sabía que, por ejemplo, abril era un mes muy lluvioso. Este año no necesariamente ocurrió así, y vemos que junio, estos 2 meses que normalmente pues es una temporada un poco más seca, vemos cómo está en todo el país lloviendo bastante, sobre todo en el occidente y en la región andina.
Y eso es lo que nos lleva a pensar es que cada vez va a ser más difícil generar esos pronósticos. Acuérdese usted que el propio IDEAM el año pasado se había equivocado frente a los pronósticos de lluvia, razón por la cual, por ejemplo, en Bogotá, el alcalde había tomado la decisión de espaciar un poco el racionamiento. Usted me imagino y nuestros televidentes se acordarán de eso. Y que al final terminó no siendo como había pronosticado el IDEAM. Entonces aquí, digamos, también lo que está pasando es que hay una incertidumbre grande frente al comportamiento que se está dando en los diferentes ámbitos climáticos en el país. Bien, vamos a pasar entonces esto, vamos a tener más adelante, vamos a hablar con el vocero de la Alcaldía de Bello, Antioquia, el secretario de Seguridad y por supuesto testimonios de líderes comunales allí que van a estar con los familiares sobrevivientes hablando sobre esta tragedia allí en Bello. Vamos a pasar a temas políticos. Ayer una entrevista que presentábamos en la emisión central de Noticias Caracol, esta mañana la entrevista completa del expresidente Juan Manuel Santos hablando de distintos temas de coyuntura nacional, hablando de paz total, de la actualidad del gobierno de, por supuesto, el gobierno Gustavo Petro, también pues en la situación de orden público en el país, muchos temas que ha tocado el expresidente Santos. ¿Qué le quedó de la entrevista, Eduardo? Varios mensajes, uno de ellos relacionado con el tema de la institucionalidad, cómo el gobierno, bueno, empieza diciendo el expresidente Santos que el país está descuadernado, que el país evidentemente está teniendo muchos problemas en materia económica, en materia de salud, en materia de seguridad. Y planteando cómo este tema del ataque a las instituciones por parte del gobierno nacional y particularmente el presidente Gustavo Petro termina siendo una, dice él, estrategia política. Una estrategia política que lamentablemente termina socavando instituciones. No solamente él se refiere a la justicia, no solamente al Congreso, sino se refiere inclusive a la prensa. Y cómo eso evidentemente va a generar unos desafíos gigantescos para el gobierno que viene. Dice él, no veo al presidente Petro queriendo quedarse en el poder, o por lo menos no siendo posible quedarse en el poder. Dice él que muy seguramente habrá elecciones, que ve unas instituciones fuertes, resistiendo evidentemente lo que él ha denominado embates del gobierno nacional y particularmente del presidente a toda la institucionalidad del país. Voy a repasar la primera declaración del expresidente Santos y para que don Carlos también nos entregue su perspectiva. Miremos el primera parte. Una expresión, un país descuadernado. Yo a eso le agregaría un adjetivo más popular que usan los jóvenes, un país despelotado y un país lleno de incertidumbres. ¿Y por qué está lleno de incertidumbres? Porque los países necesitan, y voy a usar un símil marino, necesitan que la nave tenga un rumbo, necesitan saber los ciudadanos para dónde van. Y nosotros, infortunadamente, tenemos una nave a la deriva, un capitán que no ha dicho para dónde va y que ha generado muchísima incertidumbre, y la incertidumbre genera miedo, la incertidumbre genera una cantidad de sentimientos negativos. Bueno. Entiende las alarmas, ¿no, Juan Camilo? No, pero además que no hemos encontrado el rumbo cuando ya está en el ocaso del gobierno, porque es que ya prácticamente... O sea, en pasado era, no lo encontró. Pues ya no lo encontró. Y en un país que, dice el presidente Santos, lleno de incertidumbres, porque cuando usted sabe para dónde va a llegar o a dónde está el puerto y a dónde va a llevar ese barco, pues la situación es un poco más fácil y más sencilla. Se lamenta también el presidente Santos en esta entrevista que le dio a nuestro director Juan Roberto Vargas y a María Camila, de la poca implementación de los acuerdos de paz y que esta ha sido una de las fallas graves y garrafales para poder consolidar ese proceso. Si no se pudieron llevar a buen término los acuerdos de paz, si no se ha consolidado esa paz que se creó en el gobierno Santos, ¿cómo vamos a llegar a una paz total en la que él también tiene grandes dudas? Sí, también, por ejemplo, sobre el proceso. Él marca una diferencia tajante, Juan Camilo, entre lo que él hizo, sus procesos de paz y lo que ocurrió con las FARC,
frente a lo que está haciendo el gobierno de Gustavo Petro con la paz total. Dice, mire, son procesos completamente diferentes. En ese momento había un orden, había unas reglas del juego, y dice él que por el contrario, lo que está viendo es que eso no está pasando en esas negociaciones del actual gobierno. El expresidente Santos, hablando lo que Humberto de la Calle llamó el tarimazo en Alpujarra. Lo que hizo Petro en Medellín me parece censurable desde todo punto de vista. Subir unos delincuentes que además la mayoría los capturamos en mi gobierno. Esos delincuentes a una tarima, darles semejante estatus político, me parece una afrenta a las instituciones judiciales, a las víctimas, y algo totalmente inaceptable. Pero es parte de esa paz total que ha sido un fracaso total, porque son dos procesos completamente distintos. El proceso de paz con las FARC tenía unas reglas, tenía unos parámetros constitucionales que había que respetar, los tratados internacionales de Naciones Unidas, la Corte Penal Internacional. Nunca hicimos ningún cese al fuego con las FARC hasta que no teníamos los acuerdos terminados. Teníamos las líneas rojas muy claras y además estábamos negociando con el último grupo guerrillero reconocido, y por eso era un conflicto, el último conflicto armado. La paz total es con unas bandas criminales. Las disidencias, las llamadas disidencias, eran los traquetos de las FARC que no quisieron firmar porque se quedaron negociando tráfico, negociando droga. Y ahí insiste el expresidente Santos en que fue el gobierno de Gustavo Petro y particularmente el presidente el que organizó las disidencias, ¿no? Él se mantiene en esa teoría. El panorama de orden público tan complejo, una promesa de paz que hemos tenido ya desde hace varios años, la imagen en sí del expresidente Santos da mucho de qué hablar, porque si ustedes se dan cuenta, el fondo de la imagen es una paloma de la paz, ¿no? Es la paloma de la paz. Sí. Es la paloma de la paz. Don Carlos, ¿cómo vio esta declaración del tarimazo? Es que, Juan Camilo, yo recuerdo que Juan Manuel Santos fue a Cuba, sí y solo sí, cuando eran puntos específicos del acuerdo de paz, y uno de ellos, recuerdo claramente, fue cuando se firmó el cese al fuego, el alto al fuego, que fue el preámbulo ya de la firma recuerden ustedes que él decía, nada está acordado hasta que todo esté acordado. Salvo esa oportunidad, yo vi a Santos reunido, pero no en tarima, sino en una mesa de negociación con las FARC. Claramente son procesos totalmente distintos, pero él llama la atención sobre con quién se está negociando, con criminales, y hacia dónde va a llegar ese proceso de paz. Son grandes los interrogantes que tiene el exmandatario, y llama la atención también, Juan Camilo, es hacia dónde el siguiente punto, porque hay una escalada, ¿no? Sí. ¿Cuál va a ser el siguiente paso en esa paz total del presidente Petro? Y después del decretazo siguió el tarimazo, ¿y qué otro mazo vendrá? Sí. Ahí hay un tema clave y también mencionaba... ¿Constitucionalazo, será? Lo mencionaba, bueno, entre otras cosas, el presidente Santos lo que plantea es que todo eso que usted se ha mencionado son globos del presidente, y que básicamente lo que pretende es una estrategia política de ponernos a hablar de sus ideas, pero que nada se concreta, y que una demostración de eso fue precisamente lo que pasó con el decretazo. Pero a lo que iba, volviendo al tema de la paz, es que lo que el presidente Santos dice es, mire, esto está generando una desmoralización muy grave en las fuerzas militares, entre otras cosas porque como hay tal confusión de negociaciones por aquí, por allá, a estos sí se les puede atacar y disparar, a estos no se les puede disparar porque están en un proceso de paz y lo puede dañar. Eso, dice el expresidente Santos, está generando, está socavando también
a las fuerzas militares, un tema que también le pareció muy grave al expresidente. Antes de ir con el tema de las fuerzas militares, le voy a hacer una pregunta a los dos. Si el expresidente Santos, así como varios de los integrantes de esa mesa en La Habana, dicen que la firma es igual de importante a la implementación del acuerdo de paz, pero que la implementación le tocaba, por supuesto, a otros gobiernos y que esa ha tenido sus grandes dificultades, que muchos inclusive han acusado de no cumplir con la implementación del acuerdo de paz. ¿Uno qué puede inferir de esa firma, de ese acuerdo en La Habana? ¿Hoy en qué va? Bueno, digamos, lo que ha pasado es que sí, usted logró sentar a negociar a las FARC, logra un acuerdo después de mucho trabajo con ellos, pero evidentemente venía quizá lo más desafiante y era cómo usted hace que estas personas se desmovilicen, pero llegar con el Estado, y digo el Estado porque no solamente se trata de las fuerzas militares, a unos territorios que evidentemente habían sido olvidados o inclusive en unos territorios donde quienes mandaban básicamente era la guerrilla. Claro. ¿No? Quienes mantenían el orden en esas zonas era la guerrilla. Inclusive muchas veces esas personas eran las que cuidaban, por ejemplo, en los bosques, el medio ambiente, las que un poco hacían las veces de Estado y cuidaban los recursos en Colombia. Lo que pasó aquí, y es un poco la queja que hace el expresidente Santos, es, mire, yo logré sentarlos, logré quitarle las armas a un número importantísimo de combatientes, pero lo que nunca se consolidó fue el llegar a esos territorios para evitar que otras personas, también grupos armados, llegaran y se instalaran en ese lugar. Elemento no menor, ¿no, don Carlos? Claro que sí, lo que está diciendo Eduardo es absolutamente cierto. De esos lugares, del Caquetá, del Meta, del Putumayo, salieron los grupos armados de las FARC y se fueron a sus territorios, a los famosos territorios de paz o territorios especiales. Pero el Estado no llegó, dejó esos campos a merced de otros grupos armados que llegaron incluso a arrasar y asesinar a todo el que tuvo alguna vez contacto con las FARC. Entonces, cuando llegan Clan del Golfo, cuando llegan los otros clanes criminales, el narcotráfico elevado y potencializado, los cultivos ilícitos que están por las nubes, pues difícilmente podemos hablar de una implementación de un acuerdo de paz. No era solamente entregar un fusil y darle una posibilidad distinta al guerrillero, era ocupar los campos, llegar con Estado y con presencia, con educación, hospitales, carreteras. Y eso nunca pasó. Y es un poco la consecuencia de usted negociar con un solo grupo, ¿no? Cuando estaban delinquiendo otros más, pues digamos casi que era previsible que al usted quitarle las armas y sacar de unos territorios a un grupo, pues si existían otros, como le decía Carlos, Clan del Golfo, ELN todavía vigentes, o llegaron. Pues probablemente iban a... Y eso fue lo que ocurrió al final, ¿no? Terminaron aprovechando y llegando a sus territorios. Hizo una invitación el expresidente Santos, ya casi que al final de esta entrevista. La invitación fue pues al expresidente Álvaro Uribe para que se sentaran a dialogar sobre el país y construir acuerdos sobre la democracia, sobre las instituciones. Esto fue lo que dijo el expresidente Santos, la invitación al expresidente Uribe. Yo quisiera aprovechar la oportunidad para volver a invitar al expresidente Uribe a que nos unamos para defender algo muy importante, que son las instituciones, la base de la democracia. Defendiendo las instituciones vamos a poder unirnos, porque podemos tener pensamientos diferentes, pero alrededor de las instituciones nos podemos unir. Yo espero que no me responda con 4 piedras en la mano como sucedió la vez pasada. ¿Posibilidad de que le responda con 4 piedras en la mano, don Carlos Barragán? Son altas. Son altas. Son altas. ¿Será? Pero fíjese que el llamado al presidente me parece bien interesante en 2 aspectos. Él habla hablar sobre la institucionalidad, pero para mí claramente es defender la Constitución, que es la que le da
las garantías a las instituciones, a la diferencia que hay entre los tres poderes, a la libertad de poderes, al poder democrático. Creo que en ese entendido, el mensaje que le tuvo que haber llegado clarísimo al presidente Uribe ya lo tiene que estar leyendo. Y esa es la clave. Yo creo que la clave de la oposición es justamente esa, llegar a factores de unión. Sí. Y una reunión entre los dos, entre Santos y Uribe, sería, yo no sé si podría calificarlo así, pero sería un golpe bajo para el actual gobierno. Don Eduardo, don Carlos, denme un minuto, voy a ir con una noticia de último momento, 9:32 minutos de la mañana. Porque mucha atención, que acaba de ser derogado el decreto que convocaba a la consulta popular. Luis Eduardo Maldonado tiene la información. Luis Eduardo, adelante. Sí, señor, fue firmado y publicado en la Gaceta Oficial el decreto que deja sin piso jurídico la convocatoria del presidente Gustavo Petro para realizar una consulta popular el próximo 7 de agosto para que respondieran las preguntas que el presidente consideraba eran necesarias y que no habían sido aprobadas en la reforma laboral. El presidente, mediante este decreto, explica que ya no es necesario, no se hace necesaria la convocatoria a la consulta popular y explica por qué. Dice que primero, el punto central es que plenarias de Senado y Cámara conciliaron el texto de la reforma laboral. Y más adelante anota en este decreto, dice que la mencionada iniciativa gubernamental incluye en su articulado disposiciones que recogen ampliamente el contenido material de las preguntas que serían sometidas al criterio del pueblo colombiano en la jornada electoral correspondiente a la consulta popular del orden nacional, convocada mediante decreto 639 del 11 de julio. Que en tales condiciones se hace innecesario continuar con el trámite de la convocatoria y realización de la consulta popular del orden nacional a que refiere el decreto 639 del 11 de junio. Que en consecuencia corresponde al gobierno nacional derogar ese decreto y dice, artículo primero, derogatoria, deróguese el decreto 639 del 11 de junio del 2025 por el cual se convoca una consulta popular nacional y se dictan otras disposiciones. Artículo segundo, el decreto rige a partir del día siguiente a la fecha de su publicación. ¿Qué significa esto? Que hoy apareció publicado en la Gaceta Oficial este decreto, es decir, que entra en vigencia a partir del mañana. La noticia es que oficialmente no queda sepultada la posibilidad de una consulta popular. El presidente considera que el Senado y la Cámara de Representantes cumplieron, que conciliaron la reforma laboral y que eso deja sin fundamentos al gobierno nacional para seguir con esta polémica idea de una consulta popular. ¿Qué va a pasar hoy hacia el mediodía? Pues que el presidente va a sancionar entonces la reforma laboral, que es la matriz, la madre de esta decisión del gobierno. No hay consulta popular. Se sanciona la reforma laboral. 9:34, Luis Eduardo, gracias. Entonces, con la noticia de último momento, el gobierno acaba de derogar el decreto con el que convocaba a la consulta popular. Luis Eduardo, gracias. Aquí hay que hacer una aclaración, don Eduardo y don Carlos, que me parece muy importante también. El estudio jurídico, según por ejemplo un expresidente del Consejo de Estado que entrevistamos aquí en Noticias Caracol en vivo, a pesar de que el decreto se derogue, los procesos que lleva en la Corte Constitucional y en el Consejo de Estado continúan. Para generar el estudio jurídico, exactamente, sigue del mismo. Antecedentes, evidentemente, porque la justicia seguramente no querrá pasar de largo este episodio y dejar claras las reglas del juego frente a futuras posibles decretazos, como les diría mi amigo Carlos Barragán. Pero oiga, yo les propongo... iba a simplemente agregar que es una buena noticia para el país, porque evidentemente esto es lo que oficializa, es que no nos vamos a gastar casi 800.000 millones de pesos con tantas necesidades económicas que tiene el país en una consulta pues que a todas luces iba a ser innecesaria, teniendo en cuenta que ya salió adelante la reforma laboral. 700.000 millones, Eduardo, que no teníamos, que había que sacarlos de alguna parte. Pero aquí ya con esta noticia, Luis Eduardo, con la suya, Juan Camilo, les propongo ahí rápidamente, ¿quiénes ganan con esto? Para mí, una gran ganadora de esto se llama Angélica Lozano.
Sí. Al final también el gobierno gana. El gobierno, yo Claro, iba a es decir decir, eso, porque al final consiguió una reforma laboral que si no hubiera sido con el decretazo no salía adelante. exactamente. No salía. O por Es lo la menos teoría con del presidente. o por No, lo el presidente menos lo dice o digamos, sin no digamos con la tapujos. o no digámoslo, no con el decreto, pero sí con la idea de una consulta popular que al final También terminó sabe quién siendo, gana. como lo dijo el ministro de Trabajo en alguna oportunidad, terminó siendo el seguro de vida de la reforma. También sabe quién gana, Eduardo y Juan Camilo, la separación de poderes. Porque aquí cada loro en su estaca hizo lo que tenía que hacer. ¿Sí? Entonces también creo que gana el Congreso, gana el gobierno, indudablemente. Punto para Benedetti, porque él hizo su trabajo legislativo allá en el Congreso de la República. Exactamente, y me quedo también con esa perspectiva. Me parece que era el llamado también que hacía el procurador aquí en Noticias Caracol, en la entrevista con nuestro director. Las instituciones siguen marchando, a pesar de tanto ruido, las instituciones siguen haciendo lo que les toca hacer. Lo dijo también el expresidente Santos en la entrevista esta mañana. Exacto, 9:37 minutos de la mañana. Bueno, vamos allá para cerrar, para estar claros con la noticia. No, Eduardo, explíqueme una cosa, y a los televidentes, ¿qué pasó con los pasaportes? Ahora, ¿por qué se despertó esa polémica que estaba un poquito dormida? Bueno, es que todo esto se venía manejando, digamos, o todos los colombianos confiábamos en que una vez Luis Gilberto Murillo diseñó todo este proceso, declaran la urgencia manifiesta, le dan una prórroga a Thomas Gregg, 1 año de ventaja para que se lograra implementar finalmente el modelo que quiere el gobierno, pues todos los colombianos pensamos que eso estaba marchando tal y como estaba previsto, pero nos enteramos el fin de semana con esa pelea que hubo en redes sociales entre la canciller Laura Sarabia y el saliente canciller Luis Gilberto Murillo, que esto no es tan así. Aparentemente todavía no está lista la imprenta nacional, el acuerdo que había con Portugal aparentemente se cayó y eso va a obligar al actual gobierno a darle o a firmar una nueva urgencia manifiesta por el tema pasaportes para volver a prorrogar a Thomas Gregg & Sons en la fabricación de los pasaportes en nuestro país. ¿Ese contrato puede salir más caro? ¿Esa prórroga de contrato? ¿Esa Claro. puede ser una posibilidad? Puede ser una posibilidad o que quizás se negocie por el mismo precio, pero lo cierto es que Pues ahí es va a un haber... privado negociando, ¿no? Claro, y el privado puede decir, bueno, yo le prorrogo, pero bajo estas otras condiciones, pero además aquí va a aparecer otra pata al cojo, como dice el dicho. Y es que resulta que el presidente ayer, en su Consejo de Ministros, cuando la canciller le informa, mi presidente, vamos a tener que firmar otra vez una urgencia manifiesta, el presidente dice, no, eso no lo vamos a hacer, yo ya no quiero más a Thomas Gregg haciendo pasaportes, más o menos mire a ver cómo resuelve, pero aparentemente lo que le explicaba la canciller es que sin esa prórroga eso no va a ocurrir. ¿De quién fue la culpa? La canciller dice que fue de Luis Gilberto Murillo, que le faltó dejar unos procesos andando. El exministro Murillo, que lo tuvimos esta mañana aquí en nuestra emisión de la mañana, dice que él dejó todo encaminado para que hubiese un empalme y se firmara, pero que nunca entendió el negocio. Que nunca entendió el negocio y esto estamos otra vez, qué pena que haga ese énfasis, enredados con el tema de los pasaportes. Carlos. Pero no es la primera vez que el presidente dice una cosa y su ministro dice otra. En el caso de Laura Sarabia, recuerde usted, Eduardo, que ella había citado a la Comisión Internacional para que debatieran uno de los temas importantes que por esa época de coyuntura se estaba presentando, y el jefe de Estado en uno de sus consejos, de su alocución, dijo, no necesitamos traer a ningún expresidente, ya las decisiones están tomadas y se hacen lo que yo digo. Desautorizó a Laura Sarabia. Y parece que este también es el mismo camino, porque ayer, como usted lo señalaba, en el Consejo de Ministros dijo que lo de los pasaportes tenía que llegar al puerto que el gobierno se había fijado. La urgencia manifiesta viene en camino. La buena noticia para los colombianos es que la firma garantiza que son pasaportes que le brindan seguridad no solamente a los colombianos, sino a los países a donde van a llegar los colombianos, porque son pasaportes que son seguros. En consecuencia, pues, si no tenemos cómo hacerlos, pues hay que seguirlos haciendo con los que lo saben hacer, ¿o no, Eduardo? Sí, y hay una entrevista que está saliendo esta mañana, Eduardo, del portal minuto60.com.
Sí, es nuevo, ¿no? Exactamente. Y dice la canciller, mi obligación es garantizar la expedición de pasaportes. Dice que le echa todo el agua a Murillo. Dice el proceso que dejó Murillo nunca estuvo listo. Y dice que la personalización y recolección de la información de la persona que solicite un pasaporte será manejada por el ministerio y no por un privado. Dice que ese es el gran objetivo, pero pues por ahora con esta intención que también ha mostrado, pero parece que, y al igual no le queda de otra, será la prórroga por 11 meses más para Tomás Greganzón. Sobre este tema quizá una reflexión final, Juan Camilo, y es que lamentablemente los pasaportes se convierten en un gran ejemplo de cómo el gobierno, tal vez. no, y voy más allá, de cómo el gobierno, algunas cosas que estaban funcionando bien, se mete por su afán de desprivatizar todo y pues terminamos en estas. Porque había cosas que en este país medianamente funcionaban bien, piense usted en las elecciones, piense usted en los pasaportes, y pues lamentablemente cuando se llega a estos casi que obsesiones, ¿no?, por no decir caprichos, pues lamentablemente tenemos al país en estas. Ojalá esto resulte y que tengamos un proceso para la expedición de pasaportes mucho más expedito y mucho más sencillo para los colombianos. Carlos, creo que iba a decir una... Llevamos 3 cancilleres. Sí. 3 cancilleres tratando de resolver el problema. Leiva, Murillo y Saravia. Sí. Ahí les dejo. Lo que ha dicho el presidente Petro ayer, pues que me parece importante citarlo, también, ese es uno de los puntos de vista, pero el otro punto de vista, el gobierno se escuda diciendo pues que la licitación no es legal, ¿no? Que la licitación en la que participaba Thomas Gregg no era legal, y que por supuesto es lo que hace al gobierno nacional quitarle pues el negocio de los pasaportes. 9:43 de la mañana. Don Carlos, gracias. Juan Camilo, gracias. Eduardo, un abrazo.